costa, fíjense cómo cambian la calle y comienza a aparecer vida dentro de la ciudad, ¿no? Siguiente. Aquí, fíjense que nosotros tenemos algunas zonas que son de este tipo, ¿no? Un cerro donde la gente vive, ha ido construyendo su casa de alguna manera. Aquí, en esta punta de este cerro, proyectaron hacer una biblioteca con espacios públicos para mejorar, digamos, el sentido de pertenencia, la autoestima de la población y fomentar, digamos, una vida pública más intensa. Siguiente. Fíjense cómo se hace esta obra, la gente comienza a aparecer y esto se llama urbanismo social, ¿no? Siguiente. También hay casos de ciudades que se han ido construyendo viaductos, como el caso de Seúl. Este viaducto que está a la izquierda se construyó y fue el símbolo de modernidad de Seúl en los años 70, mientras que en el año 2000 era la zona más caótica de la ciudad. En el 2000 hubo, digamos, un proceso de elecciones y este candidato, que luego fue electo en el 2001, prometió de ganar las elecciones, tumbarse el viaducto y recuperar el río que estaba soterrado abajo y recuperar la ciudad y construir para que la gente se movilice en vez de auto un BRT, ¿no? Siguiente. Aquí vemos que ya se recuperó el río, que la gente comienza a aparecer en la ciudad, siguiente, y que la ciudad comienza a cambiar. Y la gente se da cuenta de que este tipo de intervenciones son los que realmente le dan calidad de vida a la ciudad. Nosotros necesitamos vivir en la ciudad, no necesitamos circular. Siguiente. Para poder lograr esto necesitamos voluntad política, porque sin voluntad política no se puede hacer nada. Siguiente. Alguien tiene que liderar este cambio en la movilidad. En algunas ciudades ha sido un alcalde, como por ejemplo en el caso de Curitiba de Jaime Lerner. En otras ciudades ha sido un urbanista o un visionario, como el caso por ejemplo de Jan Gehl en Copenhague. En Lima, hace 15 años era imposible hablar de este tema. Yo recuerdo, y le contaba ayer a mis amigos de Transitemos, que hace 15 años hice la primera charla de este tipo. Invitamos a toda la gente de las municipalidades y a diferencia de ahora que el auditorio está lleno, en esa oportunidad solo asistieron 3 personas, de las cuales 2 eran policías y uno creo que era el municipio de Barranco. Es decir, no había ningún interés por este tema, ¿no? En la administración anterior se apostó por el metropolitano, que es, digamos, un cambio, pero al mismo tiempo también se apostó por muchas obras ligadas a la circulación, es decir, una especie de esquizofrenia. Ahora, en el caso de Lima, hay una voluntad política para el cambio. Sin embargo, la ciudadanía reclama la falta de obras ligadas a la circulación. Cambiar el modelo de circulación a un modelo de movilidad, como hemos visto en el caso de Copenhague, en el caso de Curitiba, en el caso de Seúl, siempre ha sido complicado, porque basta que uno deje de construir los intercambios viales para que la gente diga que no se está haciendo nada. Y cambiar a un tema de movilidad necesita una voluntad política de ir por el cambio a pesar del reclamo inicial. En el caso de Londres, cuando se puso el peaje urbano, hubo un rechazo total. ¿Para qué le iban a cobrar a la gente para entrar en auto en el centro de Londres? Sin embargo, todo el dinero recaudado por los vehículos que entran al centro es utilizado para mejorar la infraestructura peatonal, la de los ciclistas y el transporte público, y la ciudad cada día está mejor, digamos, ¿no? Ahora tiene una gran aceptación y la gente ya sabe que eso que antes rechazó es algo bueno, digamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos la obligación de apoyar este nuevo modelo que gira en función de la movilidad y que no va a ser fácil, porque cambiar esto, vamos a ver más adelante, requiere también otras cosas, ¿no? Siguiente. Entonces, si bien es cierto, en estos últimos años la palabra movilidad ya está de moda, todos hablamos de movilidad, todas las disciplinas están hablando de movilidad,
Necesitamos pasar de este discurso a la acción. ¿Y eso qué significa? Siguiente. Nosotros tenemos un transporte público de muy mala calidad. La gente aspira, apenas se pone a trabajar, a salirse de la combi y a sumar un auto más en la ciudad. Sumar un auto más a la ciudad significa que necesitamos más espacio para estacionar, necesitamos más carriles, necesitamos más viaductos, etcétera, y nos gastamos todo el dinero para hacer esto y por lo tanto no tenemos dinero para mejorar el transporte público, porque el dinero es escaso. Entonces, este desequilibrio es el que ha originado que nosotros estemos en un círculo vicioso, ¿no? Siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a apostar todos nuestros recursos de la ciudad y pedirle además al gobierno central que apueste por la ciudad, por el transporte público de gran calidad, para que la gente pueda usar un transporte público eficiente, rápido, cómodo y seguro, y una vez que tengamos un transporte público eficiente, podamos ir recuperando espacio, podamos hacer que el coche sea menos intrusivo, podamos hacer gestión de estacionamientos, en algunos sitios inclusive prohibirlos, que la gente deje el carro a la periferia y entre en transporte público, en bicicleta o caminando, podemos hacer tráfico calmado en los barrios, podemos hacer gestión de carga, diseño vial urbano, políticas de Park and Ride, todo esto se puede hacer en la medida que apostemos por un transporte público de calidad. Siguiente. Entonces necesitamos ciudades más sostenibles y seguras, por lo tanto se trata de plantear un modelo de movilidad más sostenible, minimizando el consumo de energía, ciudades más compactas, un modelo de movilidad que priorice el viaje a pie, en bicicleta o en transporte público. Hay que disminuir la presión del tráfico mediante un uso más racional del mismo, en lugar de incrementar la infraestructura destinada a este modo. En muchas ciudades europeas consideran la congestión de autos un aliado para mejorar el transporte público y que la gente use más el transporte público y menos el auto, ¿no? Es necesario educar, en este caso reeducar a los técnicos, porque si bien es cierto la palabra movilidad está de moda, las herramientas con que han sido, digamos, educados los técnicos son con herramientas de circulación. Entonces hablamos de movilidad, pero hacemos en la calle circulación. Eso significa reeducar, digamos, también en las universidades, hay que educar diferente a los niños, ¿no? Siguiente. Ya nos han hablado en la primera charla que el transporte público es sumamente eficiente comparado con el transporte individual. Pero, a pesar de que el transporte público es bueno, no es suficiente. Porque el transporte público nos permite hacer viajes más largos, pero necesitamos que cerca de donde uno vive estén los servicios. Digamos, en el cono sur deberíamos tener un buen hospital para que la gente no venga hasta el centro. En el cono sur deberíamos tener un buen colegio para que la gente no venga hasta el centro, para que su viaje sea caminando, en bicicleta o en transporte público, pero un viaje más corto. Es decir, necesitamos estos dos conceptos, movilidad sostenible, pero también accesibilidad sostenible. Accesibilidad en los barrios donde la gente vive y movilidad sostenible entre barrios, ¿no? Siguiente. Y en la educación de los niños, la educación tradicional es enseñarle a los niños qué significa el pare, qué significa ceda el paso, etcétera, como si los niños fueran conductores. O sea, nosotros les enseñamos a los niños, prácticamente les decimos, uy, tú apenas puedas, cómprate un auto porque vas a tener que ser conductor, ¿no? O les hacemos parques viales donde ellos manejan un auto y tratan de aprender el sistema vial. Nosotros tenemos que cambiar la educación hacia la movilidad sostenible y segura. Y eso significa, por ejemplo, como en Curitiba, los niños salen a apoderarse del espacio público, a pintar, para reforzar que el espacio público es un espacio público más útil para hacer estas actividades que para estacionar un vehículo, ¿no?
O cambiemos los parques con autos con, digamos, bicicletas, porque finalmente lo que necesitamos formar son ciudadanos que sepan de derechos y obligaciones, que sepan respetar a los peatones, y cuando sean adultos irán pues a una escuela de manejo y aprenderán a manejar un auto, pero lo usarán con mayor respeto para los ciudadanos, ¿no? Y fíjense que además podríamos mezclar los cursos. En algunos sitios los alumnos de matemáticas salen a la calle, imagínense acá abajo en la calle, y cuentan cuántos conductores se pasan al rojo, cuántos conductores no le dan la prioridad al peatón, etcétera, y luego van a su colegio, hacen estadísticas y comienzan a decir cuántos antisociales se encontraron en la calle, ¿no? Y eso los hace ir creando conciencia de que el comportamiento en la calle necesita cambiarse, ¿no? Si la gente crece con esta nueva filosofía, también serán mejores conductores, evidentemente, ¿no? Muchas gracias.